Hay algo que estás viviendo ahora mismo, y por más vueltas que le das, no logras encontrarle sentido. No entiendes para qué. No ves que bien podría salir de todo esto. Solo sientes el peso, la confusión y esa pregunta que vuelve una y otra vez, siempre sin respuesta, siempre golpeando contra el mismo muro. Quédate conmigo esta noche. No tienes que hacer nada más ahora mismo. Solo respirar y escuchar despacio, como quien se sienta al lado de alguien que lo entiende y no tiene ninguna prisa. Porque quiero hablarte, con calma, de eso que estás cargando. De esa situación que parece no tener ninguna explicación, ningún propósito, ninguna razón de ser. De ese dolor, o esa pérdida, o esa espera, que se siente como tiempo tirado a la basura. Y quiero empezar diciéndote algo que quizás nadie te ha dicho así. El problema muchas veces no es solo que duela. Es que parece no servir para nada. Podemos, de alguna manera, sostener un dolor cuando entendemos para qué es. Lo que nos quiebra por dentro es el dolor que parece gratuito, el que no tiene un para qué visible, el que solo parece destrucción sin motivo. Eso es lo más difícil de cargar en toda la experiencia humana. Y creo, de verdad, que es justo lo que estás cargando esta noche. Lo veo en la forma en que llegaste hasta aquí, hasta estas palabras. Buscando algo. Buscando una razón, un consuelo, una luz, algo que le devuelva sentido a lo que estás pasando. Y quiero que sepas que hiciste bien en buscar. Que no estás loco por preguntarte para qué. Que esa pregunta, esa necesidad de sentido, es una de las cosas más humanas y más nobles que hay en ti. Pero quiero plantar una semilla contigo, aquí, al principio, y te pido que la dejes ahí, sin apurarla, sin exigirle que germine ya. Y si esto que hoy parece inútil, esto que hoy vives como tiempo perdido, como una ruina, como algo sin sentido, un día, mirándolo hacia atrás, resultara ser el lugar exacto donde algo importante empezó. Y si lo que hoy no entiendes tuviera un propósito que todavía no puedes ver, no porque no exista, sino porque aún no ha terminado de mostrarse. Y si no estuvieras perdiendo el tiempo, sino atravesando algo necesario, aunque doloroso, aunque incomprensible ahora. No te lo digo desde la orilla seca, como quien nunca ha estado en el agua honda. Te lo digo como alguien que también ha mirado su vida sin entenderla, que también le ha reclamado a Dios por cosas que parecían no tener ningún sentido, que también ha pasado noches enteras dándole vueltas a un para qué que no llegaba. Así que esto no es una lección desde arriba. Es una conversación, larga y sin prisa, entre dos personas que conocen lo que es no entender. Ponte cómodo. Baja los hombros. Vamos a caminar juntos un buen rato, tú y yo, por este tema que tanto pesa. Podemos soportar casi cualquier cosa cuando sabemos para qué. Lo que nos rompe es el dolor que parece no tener ningún para qué. Quiero que empecemos por ahí, despacio, porque creo que es la raíz misma de lo que te pesa, y muchas veces ni siquiera lo tenemos claro. Piénsalo un momento conmigo. Cuando una madre atraviesa el dolor de traer un hijo al mundo, ese dolor es intenso, a veces enorme, pero tiene un sentido clarísimo. Al final de ese dolor hay una vida, un hijo en los brazos. El dolor está lleno de propósito, y por eso se puede sostener. Cuando alguien se esfuerza y se sacrifica por una meta que ama, el cansancio duele, las renuncias duelen, pero se sostienen, porque esa persona sabe hacia dónde va, sabe para qué es ese esfuerzo. El ser humano puede cargar pesos verdaderamente enormes cuando conoce el motivo. Le ponemos sentido al sufrimiento, y el sentido lo vuelve soportable, casi noble. Pero hay otra clase de dolor. Uno completamente distinto. El que llega sin aviso y sin explicación. El que parece no construir absolutamente nada. La pérdida que no entiendes. La puerta que se cerró sin razón aparente, justo la que más querías. El tiempo que sientes que se te fue en algo que no llegó a ninguna parte.
La enfermedad que llegó sin que la buscaras. La espera que se alarga y se alarga sin fruto. El fracaso después de haberlo dado todo. El derrumbe de algo que cuidaste con el alma. Y todo eso parece puro desperdicio. Pura injusticia sin propósito. Dolor que no paga ningún fruto, que no lleva a ningún lado, que solo destruye. Y ante ese dolor, la mente se revela. Y hace bien en revelarse, en cierto sentido, porque fuimos hechos para buscar sentido. Pero esa rebelión, cuando no encuentra respuesta, se vuelve un tormento. Porque la mente no encuentra el para qué, y sin el para qué, el peso se multiplica. No solo cargas el dolor. Cargas, además, el sinsentido del dolor. Y ese doble peso, el del golpe más el de la falta de razón, es de lo más agotador que puede vivir un ser humano. Y hay algo que hacemos todos, algo profundamente humano, y que quiero que veamos con ternura, sin juzgarnos por ello. Cuando no encontramos el sentido, lo exigimos. Le exigimos a la vida una explicación, y la exigimos ya, ahora mismo, en este instante. Nos sentamos a darle vueltas al asunto, una y otra vez, buscando el porqué, como quien rasca una herida una y otra vez intentando entenderla, y solo consigue que sangre más. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Para qué sirve este dolor? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué hice para merecerlo? Y cuando la respuesta no llega, porque muchas veces todavía no puede llegar, nos agotamos, nos vaciamos, damos vueltas en la misma noche sin lograr salir de ella. Y esa exigencia de entender ya tiene una raíz, y quiero que la veamos con claridad, porque reconocerla ya alivia. Vivimos en un mundo que nos enseñó a no esperar. Queremos respuestas al instante, resultados inmediatos, explicaciones rápidas para todo. Y le llevamos esa misma impaciencia al dolor. Queremos entender el sentido de nuestro sufrimiento con la misma velocidad con que buscamos cualquier cosa. Pero el sentido de las cosas hondas no funciona así. No se entrega a la primera pregunta. El sentido de lo profundo se revela despacio, a su tiempo, y casi nunca cuando lo exigimos. Y hay algo más, algo que casi nunca decimos en voz alta, pero que hace este dolor todavía más pesado, la soledad. Porque el dolor que no tiene una causa clara, el que no se puede explicar en una frase, es un dolor difícil de compartir. Cuando a alguien le pasa algo evidente, la gente entiende, acompaña, sabe qué decir. Pero cuando lo que cargas es un sinsentido, una desorientación, una tristeza sin nombre claro, un para qué que no encuentra respuesta, es difícil hasta explicarlo. Y entonces lo cargas en silencio, sonriendo por fuera, mientras por dentro das vueltas y vueltas a solas. Y esa soledad del que sufre sin poder explicar del todo lo que sufre es una de las partes más duras de todo esto. Quiero que sepas, al menos aquí, esta noche, que yo sí entiendo ese tipo de peso. El que no se ve, pero se siente. Y a esa soledad se le suma, casi siempre, la comparación. Miras a tu alrededor y todos parecen avanzar, todos parecen tener su vida encaminada, con sentido, con dirección. Y tú, atascado en esto que no entiendes, te sientes el único detenido, el único perdido en una fiesta donde todos parecen saber hacia dónde van. Pero quiero decirte algo sobre eso, no sabes lo que carga cada persona por dentro. Muchos de los que ves tan enteros están atravesando, en silencio, su propio tramo oscuro, su propio sinsentido que no muestran. No estás tan solo como crees en esta noche. Hay muchos más caminando a oscuras, a tu lado, de los que jamás imaginarías. Y de tanto no encontrar respuesta, caemos en una confusión peligrosa, casi sin darnos cuenta de que la estamos sacando. Empezamos a pensar, si yo no le veo ningún sentido a esto, es que no lo tiene. Si no encuentro el propósito, es que no hay propósito. Si Dios no me explica, es que Dios no está o que no le importa. Y esa conclusión, que parece la más lógica del mundo, en realidad esconde una trampa enorme.
Porque estamos midiendo la existencia de un sentido por nuestra capacidad de verlo en este preciso momento. Y hay muchísimas cosas reales que existen aunque nosotros no las veamos todavía. El aire que respiras existe aunque no lo veas. Las raíces de un árbol existen aunque estén bajo tierra. Y el sentido de tu dolor puede existir plenamente, aunque hoy, desde donde estás parado, no alcances a verlo. Quiero que respires un momento aquí conmigo, antes de seguir. Despacio. Porque sé que esto toca algo hondo, algo que quizás llevas cargando en silencio hace tiempo. Y quiero decirte algo con mucho cuidado, para que no me malentiendas en nada de lo que viene después, porque es importante que quede claro desde el principio. No todo dolor viene a enseñarte algo. No quiero venderte esa idea, porque sería faltarte el respeto y sería mentirte. Hay cosas que pasan que son sencillamente injustas, que no deberían haber pasado nunca, y no vengo a ponerles un lazo bonito ni a decirte que en el fondo fueron un regalo disfrazado. Buscar un sentido en el dolor no es lo mismo que justificar lo injusto, ni que pretender que estuvo bien. Una cosa es confiar en que Dios puede sacar bien incluso de lo peor, y otra muy distinta es decir que lo peor estuvo bien. No confundas nunca las dos. Yo no te voy a pedir que agradezcas tu herida. Solo te voy a acompañar a confiar en que, incluso de esa herida, pueden hacer algo que hoy no imaginas. Y una cosa más, con el corazón en la mano. Si lo que estás viviendo es demasiado pesado, si sientes que te estás superando, si la oscuridad es tan honda que apenas puedes con ella, apoyarte en otras personas o en alguien preparado para acompañarte de verdad. No es rendirte, ni es falta de fe. Es de las cosas más sabias y más valientes que puede hacer alguien que está cargando mucho. A veces, la mano de Dios en tu vida tiene forma de una persona que te ayuda a sostener el peso. Lo que vamos a hablar esta noche camina al lado de esa ayuda, nunca en su lugar. Que quede claro, porque me importas. Quédate un poco más conmigo, porque lo que viene ahora tal vez cambie la forma en que miras eso que estás cargando. No para quitarte el peso de golpe, que eso no lo puede hacer nadie, ni yo ni nadie, sino para que empieces a mirarlo con otros ojos. Y a veces, mirar algo con otros ojos ya cambia como pesa. Porque hay una diferencia enorme, aunque sutil, entre un dolor que no tiene sentido y un dolor cuyo sentido todavía no ha llegado. Se parecen muchísimo por fuera. Los dos se sienten igual de oscuros mientras estás dentro. Los dos duelen igual, y los dos parecen igual de inútiles cuando los vives. Pero son cosas completamente distintas. Uno es un vacío. El otro es una gestación. Uno es la nada. El otro es una semilla enterrada que todavía no ha brotado. Y no poder distinguirlos, mientras estás en medio de la noche, es parte de lo que hace tan difícil este tramo del camino. Déjame mostrarte a qué me refiero, no con una teoría, sino con una historia. Ponte cómodo, que esta parte es importante. Déjame contarte de alguien que estuvo seguro, durante años, de que su vida se había arruinado. Y estaba equivocado. No un poco equivocado. Completamente equivocado. Solo que le tomó muchísimo tiempo, descubrirlo. Y en el medio, sufrió como sufre cualquiera que no entiende lo que le está pasando. Lo voy a llamar Daniel, aunque podría tener cualquier nombre. Podría ser tú, en otra época de tu vida. Podría ser cualquiera de nosotros, en ese capítulo que todos tenemos y que preferiríamos borrar. Daniel había construido su vida entera sobre algo. Un trabajo, un camino, una etapa que él creía definitiva, la que iba a durar para siempre, la que le daba forma a todo lo demás. Había puesto ahí sus años, sus esfuerzos, sus sueños, su identidad completa. Cuando alguien le preguntaba quién era, respondía con eso, con lo que hacía, con el lugar que ocupaba. Era su sitio en el mundo, su suelo firme, la base sobre la que se paraba cada mañana. Y no había nada de malo en eso, todos construimos sobre algo. El problema es que Daniel creía que ese suelo nunca se movería. Y un día, ese suelo se abrió bajo sus pies.
lo que creía seguro se derrumbó. La etapa terminó, y no como él la habría querido terminar, con calma, a su tiempo, sino de golpe, de una forma que sintió como un despojo, como si le arrancaran algo de las manos. Como una injusticia que no había pedido ni merecido. De un momento a otro, Daniel se quedó sin el suelo sobre el que se paraba. Y con el suelo, se le fue también la idea que tenía de sí mismo, porque no sabía quién era sin aquello. Y durante mucho tiempo, Daniel vivió aquello como el fin. Como la prueba definitiva de que su vida se había torcido, se había roto, se había arruinado sin remedio. Miraba hacia atrás, a todo lo que había construido y perdido, y solo veía escombros, solo veía años tirados. Miraba hacia adelante, y no veía nada. Solo un vacío enorme, una oscuridad sin forma, un tiempo que se le venía encima sin ninguna dirección. Y se preguntaba, noche tras noche, acostado sin poder dormir, la misma pregunta sin respuesta: ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué se supone que haga ahora con mi vida hecha pedazos? ¿Dónde está Dios en todo esto? Se resistió. Con todas sus fuerzas, se resistió a lo que estaba pasando. Trató de volver atrás, de recuperar lo perdido, de reconstruir a las apuradas el suelo que se le había caído, de forzar que las cosas volvieran a ser como antes. Y cuando vio que no podía, que por más que empujara la puerta no se abría, se amargó. Se llenó de rabia y de tristeza. Le reclamó a Dios, a gritos algunas noches, en silencio otras. Le dijo: yo te serví, yo intenté hacer las cosas bien, y para esto. Para quedarme sin nada, sin rumbo, perdiendo el tiempo en esta oscuridad que no lleva a ningún lado. Este es el pago. Y Dios, en esa etapa, parecía callar. El sentido no aparecía por ninguna parte. Solo había pérdida, y silencio, y una espera que a Daniel le parecía completamente estéril, completamente vacía, completamente cruel. Y aquí quiero que te detengas conmigo, porque este es exactamente el punto donde estás tú, quizás, esta noche. En medio. En el tramo en que todavía no se ve nada. Cuando la historia de Daniel se cuenta rápido, es fácil saltarse esta parte, la parte oscura, e ir directo al final feliz. Pero Daniel no tuvo esa suerte. Él tuvo que vivir la oscuridad sin saber cómo terminaría. Sin ninguna garantía de que terminaría bien. Sin ver el dibujo, sin poder adelantar el final. Día tras día, en la incertidumbre. Igual que tú ahora. Y quiero que sepas algo, porque es importante que alguien te lo diga. Ese tramo, el de en medio, es lo más difícil de todo el camino. No la caída. La caída duele, pero es un golpe, y los golpes al menos son claros. Lo más difícil es el después de la caída. El tramo en que ya caíste, y todavía no ves para qué, y no sabes cuánto va a durar, y no tienes ninguna prueba de que vaya a mejorar. Ese tramo pone a prueba el alma como ninguna otra cosa. Y si estás ahí ahora, quiero que sepas que lo que sientes es exactamente lo que sentiría cualquiera, y que no es debilidad, ni falta de fe. Es, sencillamente, lo más duro del camino humano. Había mañanas, me contó después Daniel, en que despertaba y por un segundo, ese primer segundo antes de recordar, se sentía bien, como si nada hubiera pasado. Y luego, de golpe, le caía encima el peso entero, el recuerdo de todo lo que se había derrumbado, y tenía que juntar fuerzas solo para levantarse de la cama. Había días en que hacía las cosas por inercia, sin estar realmente presente, atravesando las horas como quien atraviesa la niebla. Y había noches, sobre todo las noches, en que se quedaba mirando el techo, preguntándose si esto sería todo, si su vida se habría quedado detenida ahí para siempre, si alguna vez volvería a sentir que iba hacia algún lado. Te cuento esto con detalle porque quiero que sepas que él no lo vivió como una historia bonita con moraleja. Lo vivió como lo estás viviendo tú, crudo, largo, sin garantías, día a día. Y lo que más lo atormentaba no era ni siquiera lo que había perdido. Era la sensación de estar desperdiciando el tiempo.
de que la vida, su única vida, se le estaba yendo en esa espera oscura que no llevaba a ningún lado. Cada día que pasaba sin que las cosas mejoraran le parecía un día robado, un día tirado a la basura. Y esa sensación, la de estar perdiendo el tiempo mientras el reloj sigue corriendo, es una de las más angustiantes que existen. Si la conoces, si es la que tienes ahora, quédate, porque justo sobre eso quiero darle la vuelta contigo. Lo que hoy llamas tu ruina, tal vez un día lo llames el comienzo. Todavía no puedes verlo. Pero eso no significa que no esté ahí. Porque esto es lo que Daniel descubrió, mucho después. Con el tiempo, despacio, sin que hubiera un momento exacto, sin fuegos artificiales, empezó a ver algo. Aquello que había vivido como el fin de todo, resultó ser la puerta a algo que jamás habría encontrado si su vida hubiera seguido saliendo como él quería. En ese tiempo oscuro, en esa espera que le pareció tan estéril, se estaba formando algo dentro de él sin que él lo notara. Una fuerza que no tenía antes. Una hondura que no conocía. Una sensibilidad hacia el dolor de los demás que solo se aprende habiendo pasado el propio. Una humildad, una compasión, una capacidad de acompañar a otros en su oscuridad, que solo se gana atravesando la propia. Y además, sin que él lo viera, se estaba abriendo un camino nuevo. Uno que solo existía porque el viejo se había cerrado. Aparecieron puertas que nunca habría cruzado si la primera no se hubiera cerrado con fuerza. Personas que nunca habría conocido. Un rumbo que resultó ser mucho más suyo, mucho más verdadero, que el que había perdido. Daniel entendió, años después, que si aquello no se hubiera derrumbado, él nunca habría llegado a donde llegó. Que lo que vivió como destrucción era, en realidad, construcción disfrazada. Que aquel tiempo que llamó desperdicio había sido, en secreto, el más fértil de toda su vida. No porque el dolor fuera bueno. Quiero ser muy claro con esto. El dolor fue real, y fue duro, y hubo noches que no le desearía a nadie. Sino porque, de algún modo que él no controló ni entendió mientras lo vivía, algo tomó aquello que parecía puro escombro y lo encaminó hacia algo que le dio sentido a todo, mirándolo hacia atrás. El escombro no dejó de ser escombro, pero se convirtió en el cimiento de algo nuevo. Y eso, Daniel solo lo pudo ver cuando ya había pasado. Nunca mientras estaba dentro. Y quiero que notes algo de la historia de Daniel antes de seguir, porque es la parte que más se nos olvida. El cambio no fue que de pronto entendió todo y se sintió mejor. El cambio empezó antes de entender. Empezó el día en que, agotado de pelear, dejó de exigirle a su dolor una explicación inmediata y simplemente decidió dar un paso y luego otro, confiando a ciegas. La comprensión vino mucho después. Pero la paz, una paz pequeña al principio, empezó a llegar en el momento en que soltó la exigencia de entenderlo todo ya. Primero soltó. Después, con los años, entendió. Nunca al revés. Y creo que ese orden, primero confiar y después entender, es una de las claves más importantes de todo este camino. Y esto no es solo la historia de Daniel, ni de una sola persona. Es una historia tan antigua como el ser humano, tan vieja como el dolor mismo. Déjame contarte otra, muchísimo más antigua, porque dice esto mismo de una forma que ha atravesado los siglos y sigue llegando hasta tu cama esta noche. Es una de las historias más hermosas que existen sobre esto que estamos hablando. Hubo un hombre, hace muchísimo tiempo, llamado José. Cuando era todavía muy joven, casi un muchacho, sus propios hermanos, carcomidos por los celos, lo traicionaron de la peor manera. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban. Imagínalo. Tus propios hermanos, tu propia sangre, vendiéndote como una mercancía. Lo sacaron de su tierra, lo separaron de su padre que lo amaba, lo arrancaron de su vida entera, de todo lo que conocía. De un día para otro, José pasó de ser el hijo amado a ser un esclavo en una tierra extraña, sin nada, sin nadie, sin idioma, sin futuro. Y podría pensarse que ahí tocó fondo, que ahí estaba lo peor. Pero no.
aún le esperaba más oscuridad. Porque José, siendo esclavo, intentó hacer las cosas bien, con integridad, y aún así fue acusado injustamente de algo que no hizo. Y terminó en una cárcel, en un calabozo, encerrado durante años por un crimen que jamás cometió. Traicionado por su familia, esclavizado en tierra extraña, y ahora preso siendo completamente inocente. Detente a pensar en José en esa celda. Años ahí dentro. Años. Si alguien tuvo motivos para preguntar para qué, para gritar que su vida no tenía ningún sentido, que todo era una injusticia sin propósito, que Dios lo había abandonado, fue él. Y quiero que notes algo, porque es la clave de todo. Durante todos esos años, no había ninguna explicación visible. Ninguna. Ni una señal, ni una pista, ni un indicio de que aquello sirviera para algo. Solo pérdida sobre pérdida, oscuridad sobre oscuridad, año tras año. José vivió, durante más de una década, exactamente lo que tú quizás vives ahora, un dolor largo que parecía no tener absolutamente ningún para qué. Piénsalo bien, porque esto es lo que casi nadie subraya cuando cuenta esta historia. José no supo, durante todos esos años, que su historia terminaría bien. No tenía forma de saberlo. Vivió su oscuridad a ciegas, igual que tú, sin garantías, sin poder adelantar el final. Cada mañana que despertaba en esa celda, no había ninguna prueba de que aquello fuera a servir para algo. Tuvo que atravesar más de 10 años de sinsentido aparente, confiando, o a veces sin poder confiar, sin ver jamás el dibujo completo. Y aquí hay algo que quiero que veas, porque es hermoso y es fácil que se escape. En esos años de esclavitud y de cárcel, sin que José lo supiera, se estaba formando en él exactamente lo que iba a necesitar para su tarea futura. En la casa donde sirvió como esclavo, aprendió a administrar, a organizar, a manejar responsabilidades. En la cárcel, aprendió a interpretar sueños, a escuchar a otros presos, a servir incluso desde el fondo del pozo. Cada habilidad que después usaría para salvar a naciones, la fue aprendiendo, sin saberlo, en los años que él vivía como perdidos. Su cárcel no fue solo castigo. Fue, aunque él no podía verlo, su escuela. El lugar donde se preparó el hombre que después haría lo que tenía que hacer. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? Que aquello que hoy vives como puro castigo, como pura pérdida de tiempo, podría estar siendo, sin que lo notes, tu propia escuela. El lugar donde estás aprendiendo, a la fuerza y con dolor, cosas que un día vas a necesitar y que no habrías aprendido de ninguna otra manera. La paciencia se aprende esperando. La compasión se aprende sufriendo. La fuerza se aprende cargando. Y la fe profunda, esa que sostiene de verdad, solo se aprende en la oscuridad, cuando no hay nada que ver y aún así decides confiar. Quizás estás en tu escuela ahora mismo, y por eso duele, porque las lecciones más hondas casi siempre duelen. Y quiero que te quedes justo aquí conmigo, en la celda con José, porque este es el corazón de todo lo que quiero decirte esta noche. No en el final feliz que ya viene. Aquí, en la oscuridad, en el sinsentido, es donde tú estás, y es donde quiero acompañarte. Porque cualquiera confía cuando ya ve el final. Lo difícil, lo valiente, lo que se te pide a ti ahora, es confiar en medio de la celda, sin ver la salida. Sigamos. Porque la historia de José no terminó en la celda. Con el tiempo, por caminos que él jamás habría podido imaginar ni planear ni forzar, José salió de esa cárcel. Y no solo salió. Terminó en una posición desde la cual pudo hacer algo enorme, pudo salvar de morir de hambre a naciones enteras cuando llegó una gran sequía. Miles y miles de personas vivieron porque José estaba donde estaba. Y aquí viene lo más asombroso de todo, pudo salvar, precisamente, a la misma familia que lo había traicionado. A esos hermanos que lo vendieron. Cuando el hambre los llevó a buscar comida, terminaron, sin saberlo, frente a José, que ahora tenía el poder de darles vida o de vengarse. Y cuando por fin, muchos años después de aquella traición, José se reencontró con sus hermanos, aquellos que le habían arruinado la juventud,
que le habían robado años de vida, no les habló con rabia. No se vengó. Les dijo una frase que resume todo lo que quiero dejarte esta noche, una frase que vale la pena que te lleves grabada. Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para mantener con vida a mucha gente. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Fíjate en algo, porque es fácil que se pierda y es lo más importante de toda la historia. José no dijo esa frase mientras estaba en la celda. No la dijo en medio del sinsentido, cuando todo era oscuro. La dijo después. Al final. Cuando por fin pudo mirar hacia atrás y ver el dibujo completo, el tapiz por el derecho. En el momento, mientras lo vivía, todo aquello parecía pura ruina, pura injusticia, puro desperdicio. El sentido solo apareció al final, leyéndolo de atrás hacia adelante. Y quiero que te quedes con esto, porque es la diferencia que lo cambia todo. Durante todos esos años oscuros, el propósito ya estaba ahí, ya estaba obrando, aunque José no pudiera verlo. No apareció al final, de la nada. Se reveló al final. Es completamente distinto. Estuvo ahí todo el tiempo, tejiéndose en lo oculto, hilo a hilo, en cada año de celda, en cada lágrima, en cada porqué sin respuesta. El propósito no llegó cuando terminó la oscuridad. El propósito estuvo dentro de la oscuridad, trabajando en silencio, desde el primer día. Y eso, José solo lo entendió mirando hacia atrás. Y si en este momento estás pensando eso les pasa a otros, a los de las historias, a José, a Daniel, pero no a mí, lo mío sí que no tiene arreglo, lo mío sí que es distinto, quédate, por favor. Quédate conmigo, porque es justo de eso de lo que quiero hablarte ahora. De ti. De lo tuyo. De por qué, cuando es tu propia oscuridad la que estás viviendo, se vuelve tan difícil creer que haya un dibujo detrás. Vamos a esa parte, que es la más importante para ti. Tal vez lo que más te cuesta no es esperar el sentido. Es confiar en que existe, cuando ahora mismo no ves ninguno. Porque una cosa es escuchar la historia de José o la de Daniel y asentir con la cabeza y pensar qué bonito, qué inspirador. Y otra cosa muy distinta es estar tú dentro de tu propia noche, sin final a la vista, sin garantías, y creer que la tuya también tiene un dibujo, que la tuya también va a tener un amanecer. Eso es lo verdaderamente difícil. No la teoría, que es fácil de aceptar. La confianza, cuando te toca a ti, cuando es tu piel la que duele. Y quiero reconocer algo contigo, con honestidad, porque no quiero sonar como quien lo tiene todo resuelto. Confiar en que hay un sentido, cuando no lo ves, es difícil. Es de las cosas más difíciles que se le piden a un ser humano. No es un interruptor que enciendes y ya. Hay días en que vas a poder confiar, y días en que no vas a poder, en que la oscuridad te va a ganar, y vas a dudar de todo. Y quiero decirte que eso está bien. Que la fe no es confiar sin fisuras las 24 horas del día. La fe real tiene grietas, tiene noches, tiene momentos de no puedo más. Confiar no significa no dudar nunca. Significa volver a confiar una y otra vez, después de cada duda. No te exijas una fe perfecta. Solo, cuando puedas, vuelve a apoyarte en la confianza, aunque sea con la punta de los dedos. Quiero ofrecerte una imagen que a mí me ha sostenido muchas veces y que quizás también a ti te sirva de aquí en adelante. Piensa en un tapiz, en un bordado hermoso, de esos antiguos. Si alguna vez has visto un bordado por el revés, por detrás, sabes exactamente de lo que te hablo. Por el revés, un tapiz es un caos. Hilos cruzados sin orden, nudos por todas partes, cabos sueltos que cuelgan, colores que se atropellan unos con otros sin ninguna lógica aparente. Si solo vieras el revés de un tapiz, jamás en la vida creerías que eso es algo hermoso. Pensarías que es un enredo sin sentido, un desastre de hilos, un error tras otro. Pero das la vuelta al tapiz. Lo miras por el derecho. Y de pronto, aparece un dibujo. Una imagen hermosa, precisa,
llena de sentido, donde cada hilo, hasta el más torcido, hasta el más oscuro, hasta el que por detrás parecía un error, tenía su lugar exacto, su razón de ser. Los mismos hilos que por el revés eran un caos, por el derecho forman la belleza. No sobraba ninguno, ni siquiera los oscuros. Sobre todo los oscuros, porque muchas veces son ellos los que dan profundidad y contraste al dibujo entero. Y aquí está lo que quiero que escuches con el corazón abierto. Mientras vivimos, casi siempre estamos mirando el revés del tapiz. Es nuestra condición. Vemos los nudos, los hilos oscuros, los cabos que parecen no llevar a nada. Y desde ahí, desde el revés, es completamente lógico que no entendamos, que todo nos parezca un caos sin propósito. No estás loco por no ver el sentido. Estás, simplemente, del lado de los nudos, que es donde estamos todos mientras la vida se teje. Pero eso, escúchame bien, eso no significa que no haya un dibujo del otro lado. Significa, solamente, que todavía no le has dado la vuelta al tapiz. Que todavía estás en el lado del revés. Y los nudos, vistos desde atrás, siempre parecen errores. Pero muchos de ellos, por el derecho, son justo lo que sostiene toda la imagen. Y quiero que te quedes con esa imagen del tapiz, porque vamos a volver a ella varias veces esta noche, y quiero que se te grabe para los días difíciles. El revés y el derecho. Los nudos y el dibujo. Tú, ahora, del lado de los nudos. Pero sigamos, porque hay otra imagen que la acompaña, y entre las dos van a sostenerte. Hay otra imagen, aún más sencilla, que dice lo mismo con la naturaleza. Piensa en una semilla enterrada en la tierra. Durante un tiempo, a veces largo, si miras la tierra, no ves absolutamente nada. Parece que ahí no pasa nada, que es tiempo perdido, tierra estéril, espera vacía. Ni un brote, ni una señal. Pero debajo, donde tus ojos no alcanzan a ver, está ocurriendo lo más importante de todo. La semilla está echando raíces hacia abajo, agarrándose a la tierra. Se está rompiendo por dentro para poder crecer, porque una semilla tiene que romperse para germinar. Se está preparando, en lo oculto, en lo oscuro, en silencio, para lo que un día saldrá a la luz. Lo esencial ocurre bajo tierra, donde no se ve. Y hay algo más, que quiero que notes, si tú, impaciente, desenterraras la semilla cada día para comprobar si ya está creciendo, la matarías. La interrumpirías justo en su trabajo más importante. La oscuridad de la tierra, esa que parece no hacer nada, esa que parece tiempo muerto, es exactamente el lugar donde la vida se está formando. Sin esa oscuridad, no habría planta. Sin ese tiempo enterrado, no habría flor. Y quiero que apliques eso a lo que vives, con delicadeza, sin forzarlo. Eso que hoy sientes como tiempo enterrado, como oscuridad estéril, como una pausa larga en la que no pasa nada bueno, quizás sea precisamente eso, la tierra donde algo está echando raíces ahora mismo. Donde algo se está formando en ti, en silencio. Donde se está preparando, sin que tú lo veas todavía, lo que un día florecerá. No estás enterrado para siempre. Estás enterrado como se entierra una semilla, para crecer. En uno de los libros que acompañan este camino, Conversaciones con Dios, hay una idea que ilumina mucho esto, y que quiero compartirte con naturalidad, no como una lección, sino como algo pequeño para llevar en el bolsillo del alma. La idea de que no hay experiencias desperdiciadas. Ninguna. Que todo lo que vivimos, absolutamente todo, hasta lo más doloroso, hasta lo que parece más inútil y más cruel, es material para lo que estamos llegando a ser. Que la vida no nos ocurre en contra, aunque en el momento se sienta exactamente así, sino que, de un modo que no siempre entendemos mientras pasa, ocurre a favor de aquello en lo que nos estamos convirtiendo. Piénsalo. Nada de lo que vives se pierde. Todo, absolutamente todo, se vuelve parte de ti. Se vuelve parte de tu hondura, de tu capacidad de amar, de tu capacidad de comprender a otros, de sostener a otros, de mirar el mundo con más compasión.
Las personas más sabias, más tiernas, más capaces de acompañar en el dolor que vas a conocer en tu vida, casi siempre son las que más han sufrido. Su dolor no se desperdició. Se transformó en la capacidad de estar con otros en el suyo. Y quizás, solo quizás, algo de lo que hoy vives sin entender se está transformando, en este mismo momento, en una hondura que un día serás para alguien más. Y hay algo todavía más hondo en esa misma idea, y quiero que lo escuches despacio. La vida no es tanto algo que nos pasa, sino algo a través de lo cual nos vamos convirtiendo en quienes somos. No somos solo víctimas de lo que nos sucede, somos, de algún modo misterioso, escultores que se van formando con cada cosa que atraviesan. El mármol no elige el golpe del cincel, y cada golpe duele, y parece que solo rompe, que solo quita. Pero de esos golpes, de esas partes que se caen, va surgiendo, poco a poco, una forma que antes no existía. Quizás eso que hoy sientes como golpes que solo te rompen sean, vistos desde el final, el cincel que te está dando una forma que todavía no reconoces, pero que un día vas a agradecer haber recibido. Aunque hoy no puedas ni imaginarlo. No te pido que lo creas del todo esta noche. Sé que es mucho pedir cuando el golpe todavía duele. Solo te pido que dejes la puerta abierta a esa posibilidad. Que no cierres la historia con un "esto solo me está destruyendo". Que dejes espacio, aunque sea un resquicio, para un "esto quizás me esté formando de una manera que aún no entiendo". Ese pequeño resquicio de posibilidad, esa rendija de esperanza, es suficiente para que entre la luz. No hace falta que abras la puerta entera hoy. Solo una rendija. Con eso basta para empezar. Y hay una comprensión, en un curso de milagros, que a mí me ha dado mucha paz, y que toca justo la raíz de tu sufrimiento, así que quiero compartírtela despacio. La idea de que buena parte de lo que padecemos no viene del hecho en sí, sino de la interpretación apresurada que hacemos de él. Escúchalo otra vez, porque es sutil. Sufrimos, en gran parte, por el veredicto que dictamos antes de tiempo. Juzgamos como definitivamente malo algo que todavía no ha terminado de mostrarse. Cerramos el juicio antes de que la historia acabe. Decimos esto es una tragedia, esto es una ruina, esto no tiene ni tendrá jamás ningún sentido, cuando en realidad la historia no ha terminado, el capítulo sigue abierto, y no tenemos, todavía, todos los elementos para juzgarla. Y existe otra forma de mirar. Una que no cierra el veredicto tan rápido, tan pronto, con tan poca información. Una que, con paz, se atreve a decir, no entiendo esto todavía, no le veo el sentido, pero voy a esperar antes de decidir que no lo tiene. Voy a confiar en que hay algo que aún no veo, en que la historia sigue escribiéndose, en que el juicio final sobre esto no me toca darlo hoy, desde el revés del tapiz. No es negar el dolor. Es negarse a cerrar la sentencia antes de tiempo. Es dejar la historia abierta, para que el sentido tenga espacio de llegar. Y quiero que notes algo liberador en esto. Cuando sueltas la exigencia de juzgarlo todo de inmediato, cuando dejas de dictar el veredicto final sobre cada cosa que te pasa, algo dentro de ti descansa. Porque cargar el juicio es agotador. Vivir decidiendo a cada momento esto es bueno, esto es malo, esto es una tragedia, esto arruinó mi vida, es una carga enorme, y casi siempre es un juicio prematuro, dictado sin tener toda la información. Imagina el descanso de poder decir, ante lo que no entiendes, no lo sé todavía. Voy a esperar. No tengo que decidir hoy si esto fue lo peor que me pasó o el comienzo de algo. Puedo dejarlo abierto, en las manos de Dios, y descansar de tener que entenderlo todo. Ese soltar el juicio no es resignación. Es un descanso profundo. Es dejar de cargar un peso que nunca te tocó cargar, el de tener que entender el sentido de todo, ahora mismo, tú solo. Porque eso es, en el fondo, la fe. Y quiero que lo escuches, porque a veces creemos que la fe es otra cosa. La fe no es tener todas las respuestas. No es entenderlo todo. No es que no te duela. La fe es confiar en que hay un dibujo, aunque estés viendo el revés del tapiz.
Es la decisión serena, valiente, de no cerrar el veredicto sobre tu propia vida mientras la historia sigue escribiéndose. Es sostener la pregunta abierta, en lugar de cerrarla con un no tiene sentido que te condena a la desesperanza. Y quiero que te des cuenta de algo hermoso, algo que puede cambiarte la forma de esperar. El propósito no siempre llega como una explicación. Es más, muchas veces no vas a entender el porqué exacto, ni siquiera al final, ni siquiera dando la vuelta al tapiz. Hay preguntas que quizás no se respondan de este lado. Pero el propósito puede llegar de otra forma, distinta de la explicación. Puede llegar como confianza, como paz en medio de lo que no entiendes, como una fuerza serena que aparece sin que sepas de dónde viene. Y esa confianza, aunque nunca traiga la respuesta que buscabas, ya empieza a sostenerte, aquí, ahora, en medio de la noche. El propósito, a veces, no es entender. Es descansar sin entender. El sentido de lo que hoy vives no se lee hacia adelante, sino hacia atrás. Deja que esa idea se asiente un momento, sin apurarla. El sentido no se lee hacia adelante, mientras avanzas a ciegas en la oscuridad. Se lee hacia atrás, cuando por fin puedes darte la vuelta y ver el camino recorrido, y descubres que cada tramo, incluso el más oscuro, te trajo hasta aquí. Por eso ahora, en medio, no lo ves. Y no es porque no esté. Es porque todavía estás caminando hacia el lugar desde donde un día lo vas a comprender. Nadie entiende el capítulo mientras lo vive. Se entiende al llegar al siguiente y al mirar atrás con los ojos nuevos que da la distancia. Y quiero decirte algo que sé, con toda la certeza que tengo en el corazón. Tú ya has vivido esto antes, aunque no lo estés recordando ahora mismo. En algún momento de tu vida hubo algo que odiaste mientras lo vivías. Una pérdida, un rechazo, una relación que terminó, un camino que se cerró de golpe, un plan que se cayó, y que en su momento te pareció el fin del mundo, una injusticia sin ningún sentido. Lloraste por eso. Le reclamaste a la vida por eso. Y hoy, con los años, con la distancia, entiendes que si aquello no hubiera pasado, no estarías donde estás. No habrías conocido a quien hoy amas. No habrías encontrado el camino que hoy caminas. No serías la persona que hoy eres, con la hondura que hoy tienes. Aquello que llamaste tragedia resultó ser, mirándolo de lejos, el giro que necesitabas para llegar a algo mejor. Ya te ha pasado. Ya le has dado la vuelta, al menos una vez, a algún tapiz de tu vida. Y si te pasó antes, quiero que dejes que esa experiencia tuya, real, personal, que nadie te puede discutir porque la viviste en tu propia piel, te dé la fe para confiar en el tapiz de ahora. Tu propio pasado es testigo de que las noches, aunque larguísimas, tienen amanecer. No estás perdido en esto. Estás siendo tejido en esto. Y un día vas a ver el dibujo. Respira hondo conmigo un momento, antes de seguir. Despacio. Suelta los hombros, que seguro los tienes tensos. Afloja la mandíbula. Porque lo que viene ahora es para que puedas llevártelo a tu vida real, no como una idea bonita que se olvida mañana al despertar, sino como algo concreto que puedes empezar a hacer con esto que estás cargando. Ya hablamos del sentido que se revela hacia atrás. Ahora hablemos de cómo esperar mientras llega, de cómo habitar el tramo oscuro sin que la espera te consuma por dentro. No puedes forzar que el sentido aparezca antes de tiempo. Eso no está en tus manos, y agotarte intentándolo solo te quita las fuerzas que vas a necesitar para el camino. Pero sí puedes cambiar, y mucho, la forma en que esperas mientras el sentido llega. Y esa forma de esperar hace toda la diferencia del mundo entre una espera que te consume y te amarga, y una espera que te sostiene y hasta te transforma. Déjame acompañarte con algunas cosas concretas, no como reglas que tienes que cumplir, sino como caminos que puedes empezar a andar esta misma noche, si quieres. La primera, y es quizás la que más alivia. Cambia la pregunta. Mientras estés preguntando por qué me pasó esto, vas a chocar una y otra vez contra un muro, porque esa pregunta, ahora mismo, no tiene respuesta disponible.
Y de tanto golpearte contra ese muro, te vas a lastimar y te vas a agotar sin avanzar nada. Prueba a cambiarla, con suavidad, sin violencia, por otra pregunta distinta. En lugar de ¿por qué me pasó esto?, prueba con ¿quién puedo llegar a ser a través de esto? En lugar de ¿para qué sirve este dolor?, prueba con ¿qué puedo aprender a hacer con él mientras estoy aquí? Fíjate en la diferencia, porque es enorme. La primera pregunta mira siempre al pasado, a algo que ya no puedes cambiar y que todavía no puedes entender, así que te deja atrapado. La segunda mira hacia adelante, hacia algo que sí está, aunque sea un poco, en tus manos empezar a responder. No te pido que dejes de sentir el por qué, porque eso sería pedirte que no seas humano. Solo te invito, con cariño, a no quedarte a vivir dentro de esa pregunta, porque en ella no hay salida, solo hay más muro. Y en la otra pregunta sí hay un camino, aunque sea estrecho, aunque sea de noche. La segunda. Cuando no veas el dibujo, recuerda que estás mirando el revés del tapiz. Es una frase pequeña, casi nada, pero puede cambiarte un día entero, una noche entera. Cuando la oscuridad apriete, cuando todo parezca de nuevo un caos de nudos sin sentido, di para ti mismo, en voz baja si hace falta, estoy viendo el revés. Los nudos siempre parecen errores desde atrás. No estoy viendo el dibujo, pero eso no significa que no exista. Ese simple recordatorio, repetido las veces que haga falta, te salva de la conclusión más peligrosa de todas, la que más daño hace, la de creer que porque tú no ves el sentido ahora, entonces no hay ningún sentido. No confundas nunca no lo veo con no existe. Son cosas muy distintas. La tercera. Mira hacia atrás en tu propia vida, a propósito, como una práctica. Ya lo mencionamos antes, pero ahora quiero que lo hagas de verdad, no solo como una idea que pasa. Siéntate, alguna vez, con calma, y recuerda una época pasada que viviste como sin sentido, como pérdida, como injusticia, y que hoy, con el tiempo, por fin entiendes. Recórrela despacio. Mira cómo aquello que tanto odiabas mientras lo vivías te terminó trayendo a algo bueno, o te formó, o te salvó de algo peor. Y deja que esa evidencia tuya, personal, esa que nadie te puede discutir porque la viviste tú mismo, se convierta en la fe que necesitas para lo de ahora. No tienes que creer en teorías. Cree en tu propia historia, que ya te ha demostrado, al menos una vez, que la oscuridad no era el final. La cuarta, y esta es de las más importantes, y de las que más nos cuesta. Date permiso para no entenderlo todavía. Hay una violencia sutil que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos exigimos entender ya, cuando nos presionamos para encontrarle el sentido ahora mismo, en este instante, y nos frustramos, nos enojamos con nosotros mismos. Porque el sentido no aparece. Suelta esa exigencia, con delicadeza. No tienes que tener la respuesta esta noche. No tienes que resolver el misterio de tu dolor antes de dormir. No entender todavía no es un fracaso tuyo, ni una prueba de que te falta fe, ni un defecto. Es, simplemente, estar en medio del camino. Y en medio del camino, lo más natural del mundo es no ver todavía el final. Permítete estar en el proceso sin exigirle al proceso que se apure para tu comodidad. La quinta. Da el siguiente paso pequeño, aunque no veas el mapa completo. Y esto es clave, porque aquí hay un secreto que pocos te dicen: la confianza no se piensa hasta encontrarla, se camina hasta encontrarla. No necesitas ver todo el propósito de tu vida entera para poder dar el paso de mañana. Solo necesitas ver lo suficiente para dar ese paso, el siguiente, el pequeño, el de hoy. Y al darlo, se ilumina un poco el que sigue. Y al dar ese, se ilumina el siguiente. Así se cruza una noche entera, no de un salto, viéndolo todo de golpe, sino paso a paso, a oscuras, confiando en que el camino se irá mostrando a medida que avanzas. La claridad casi nunca llega mientras esperas quieto, paralizado, exigiendo verlo todo antes de moverte. La claridad llega mientras te mueves, aunque sea a tientas.
Y aquí quiero detenerme un momento más, porque esta forma de esperar tiene un secreto que quiero que conozcas. La espera activa, la que llena el tiempo de preparación en lugar de vaciarlo de angustia, transforma la naturaleza misma del tiempo que pasa. El mismo mes puede vivirse de dos maneras completamente distintas. Puede ser un mes de tormento, en el que solo cuentas los días y te preguntas cuándo terminará esto. O puede ser un mes en el que, aunque duela igual, aunque no entiendas igual, estás creciendo, estás preparándote, estás echando raíces. El tiempo es el mismo. Lo que cambia es lo que haces con él por dentro. Y esa elección, la de cómo habitar la espera, si está en tus manos, aunque el final no lo esté. Y déjame darte una sexta cosa, que es más una actitud que una acción. Busca, en medio de la oscuridad, las pequeñas cosas que todavía sostienen. No para negar el dolor, sino para no quedarte ciego a todo lo demás. En la noche más oscura, siempre queda alguna luz pequeña, una persona que te quiere, un momento de calma, un cielo, una respiración, un café caliente, un recuerdo bueno. El dolor grande tiene la tendencia de tapar todo lo demás, de hacerte creer que no queda nada. Y casi siempre es mentira. Queda mucho. Buscar esas pequeñas luces, a propósito, no borra la oscuridad, pero te da fuerzas para atravesarla. Y a veces, esas pequeñas luces son, ellas mismas, el modo en que Dios te sostiene mientras el gran sentido termina de tejerse. Y quiero decirte una última cosa en esta parte, con todo el cuidado del mundo, porque me importa tu bienestar de verdad, más que cualquier idea bonita. Nada de esto significa que tengas que encontrarle un lado bueno a todo de inmediato, ni que debas sonreír mientras por dentro te estás rompiendo. Hay tiempos que son solo de dolor, y está bien que lo sean, y no tienes que apurarlos ni maquillarlos. Confiar en que hay un sentido no te obliga a fingir que ya lo ves, ni a saltarte tu duelo, ni a estar bien antes de tiempo. Puedes confiar y llorar al mismo tiempo. Puedes tener fe y estar roto a la vez. No se contradicen. Y si el peso es demasiado, si de verdad sientes que te hunde, que no puedes con él, dejarte acompañar por personas que te aman o por alguien preparado para ayudarte de verdad, también es parte de este camino. Y de las partes más valientes y más sabias. No tienes que cruzar esta noche en absoluta soledad. Nunca tuviste que hacerlo. Falta poco para que terminemos, y quiero que te quedes hasta el final, hasta el último minuto, porque esto último que quiero dejarte es quizás lo más importante de toda la noche. Es la parte que quiero que te lleves contigo a la cama, y que esté ahí mañana cuando despiertes, y el peso, por un segundo bendito, se te olvide, y luego vuelva, como vuelve siempre. Quiero que, cuando vuelva el peso, vuelva también esto que te voy a decir ahora. Que se queden juntos. Que nunca más cargues el peso sin cargar, al lado, esta esperanza. Quiero que sepas algo, aunque hoy no lo sientas, aunque todo dentro de ti lo dude, aunque tu situación grite lo contrario. Nada de lo que estás viviendo se está perdiendo. Nada. Ni una sola lágrima, ni un solo día oscuro, ni una sola hora de esta espera que te parece tan estéril y tan cruel. Todo está siendo recogido. Todo está siendo usado. Todo está encontrando su lugar en un dibujo que todavía no puedes ver, pero que se está tejiendo, hilo a hilo, con paciencia infinita, incluso ahora, incluso esta noche, incluso mientras escuchas estas palabras. No hay desperdicio en tu dolor. Hay tejido en tu dolor. No estás desperdiciando este tiempo. Sé que lo sientes exactamente así. Sientes que la vida avanza para todos menos para ti, que estás detenido, atascado, atrapado en un capítulo que no lleva a ninguna parte, mientras el mundo corre afuera. Pero esa sensación, por real y por pesada que se sienta, no te está diciendo la verdad. No estás detenido. Estás siendo formado. Como la semilla bajo la tierra, que parece no hacer nada y está echando raíces con todas sus fuerzas. Como José en la celda, que parecía haberlo perdido todo y estaba siendo preparado, sin saberlo, para sostener a naciones enteras.
Este tiempo tuyo, el que llamas perdido, el que llamas desperdicio, es más fértil de lo que jamás vas a imaginar mientras estés dentro de él. Y quiero decirte esto con toda la ternura de la que soy capaz, como te lo diría alguien que te ama de verdad y se sienta a tu lado en la oscuridad, sin apurarte, sin exigirte nada. No tienes que entenderlo esta noche. De verdad que no. No tienes que resolver el misterio de tu dolor antes de dormir. No tienes que verle el propósito hoy, ni mañana. Solo tienes que confiar, aunque sea un poco, apenas lo suficiente para poder descansar, en que hay un dibujo detrás de estos hilos. En que Dios sigue trabajando en lo que tú todavía no ves, sin descanso, con amor. En que el sentido llegará a su debido tiempo, y que no llegas tarde, y que no estás solo en esta larga espera. Confía, aunque no entiendas. Esa es toda la invitación de esta noche, y quiero que te la lleves como se lleva un abrigo en el frío. No entiendas primero para después confiar, porque quizás el entender tarde años en llegar, y no puedes poner tu paz en espera todo ese tiempo. Confía primero, ahora, en medio de la niebla más espesa, y deja que esa confianza te sostenga mientras el sentido se cocina despacio en lo oculto. Suelta la exigencia de verlo todo hoy. Suelta el peso de tener que entenderlo ya. Y descansa, no porque todo se haya aclarado, que no se ha aclarado, sino porque, aunque nada se haya aclarado, hay alguien que no ha dejado de tejer, ni por un instante, ni siquiera en tu noche más oscura. Ni siquiera cuando creíste que te había abandonado. Quédate conmigo estos últimos minutos, que son los más importantes. Porque quiero que te vayas a dormir no con el peso, sino con la promesa. No con la pregunta, sino con la confianza. Escucha bien esto último. Piensa en el amanecer. En la hora más oscura de la noche, la que viene justo antes de que salga el sol, no hay ninguna señal visible de que la luz esté por llegar. Todo está negro. Y sin embargo, en ese mismo momento de máxima oscuridad, el amanecer ya está en camino, ya es inevitable, ya viene rodando hacia ti aunque no puedas verlo todavía. La noche más cerrada no es la prueba de que no hay sol. Es, muchas veces, la señal de que el amanecer está cerca. Quizás estás en esa hora. La más oscura. La de justo antes. Y no lo sabes, porque desde dentro de la noche el amanecer nunca se anuncia. Pero viene. Siempre viene. Porque un día, y quiero que escuches esto como una promesa suave, no como una frase hecha para consolarte y ya, un día vas a darte la vuelta. Vas a mirar hacia atrás, hacia esta misma noche, hacia este mismo dolor que hoy no entiendes, que hoy te parece tan sin sentido. Y vas a ver el dibujo. Vas a entender por qué este hilo oscuro tenía que estar justo aquí, en este lugar exacto. Vas a comprender que nada, absolutamente nada de lo que estás viviendo esta noche, fue en vano. Y quizás, como José frente a sus hermanos, puedas decir con una paz honda que hoy te parece imposible, pensé que esto era mi ruina, y resultó ser el lugar donde todo, de algún modo que no entendía, empezó de nuevo. Y quiero que sepas una cosa más, quizás la más importante de todas, para las noches en que la confianza te falle. Aunque no entiendas el sentido, aunque no veas el dibujo, aunque dudes de que exista, hay algo que no depende de que tú lo entiendas ni lo veas, no estás solo en esto. Esa es la diferencia entre atravesar la oscuridad abandonado y atravesarla acompañado. No te prometo que vas a entender pronto. No te prometo que el dolor va a pasar mañana. Pero sí te digo, con toda la certeza de mi corazón, que no lo estás cruzando solo, aunque lo sientas así. Hay una presencia contigo en la celda, como estuvo con José. En el tramo oscuro, como estuvo con Daniel. En tu noche, ahora mismo, mientras escuchas esto. No siempre se siente. Pero está. Tejiendo, en silencio, a tu lado. Así que esta noche, en medio de todo lo que no entiendes, en lugar de exigirte una respuesta que todavía no puede llegar, prueba a hacer algo distinto. Respira. Suelta. Y en lugar de repetir no tiene sentido, prueba a susurrar,
aunque no lo sientas del todo todavía. Hay un sentido, aunque yo no lo vea. Hay un dibujo, aunque yo solo vea los nudos. No estoy solo, aunque lo sienta. Dios sigue tejiendo, aunque yo solo sienta el hilo tirando. Y descansa en eso, no en el entender, en el confiar, que es más hondo y más firme que cualquier explicación. Si algo de esto te tocó esta noche, quédate un momento más conmigo antes de irte a descansar. No mucho, solo un momento. Porque no quiero que cruces esto en soledad, y hay algo pequeño pero hermoso que podemos hacer juntos, aquí, ahora. Cuéntame, si quieres, en los comentarios, ¿qué estás viviendo hoy cuyo sentido todavía no puedes ver? Escríbelo, aunque sea en una sola frase, aunque no tengas las palabras exactas, aunque te tiemble un poco la mano al escribirlo. A veces, solo ponerlo afuera, solo nombrarlo, solo sacarlo de la cabeza donde da vueltas y vueltas, ya alivia un poco el peso de cargarlo por dentro en silencio. Y no vas a estar solo escribiéndolo, vas a ver, en los comentarios de los demás, a muchas otras personas cargando sus propias noches. Y algo pasa cuando descubres que no eres el único en la oscuridad. Y si has vivido algo que en su momento no entendiste, algo que te pareció sin sentido, y que hoy, con el tiempo, por fin comprendes, escríbelo también, por favor. Porque tu historia, esa vuelta que tú ya le diste a tu propio tapiz, puede ser exactamente la fe que otra persona necesita esta noche para seguir confiando en el suyo. Al compartir cómo tu noche tuvo un amanecer, te vuelves amanecer para alguien más que todavía está en lo oscuro. Y eso, quizás, sea parte del sentido de lo que viviste, que un día pudiera ayudar a otro a resistir. Y si quieres que sigamos caminando juntos, por este sendero de la fe y del propósito, por estas noches que buscan su sentido sin prisa, quédate en el canal. Aquí, en Susurros de Dios, nos acompañamos en los tramos oscuros, despacio, con ternura, hasta que amanece. Nadie tiene que cruzar su noche solo. Para eso estamos, para caminar juntos los tramos que no se entienden. Quédate en paz esta noche. Descansa el cuerpo y descansa el alma. Y aunque no veas el dibujo, aunque solo veas los nudos y los hilos sueltos y el revés del tapiz, confía. Hay un tejido. Hay un sentido. Hay un propósito en esto que todavía no puedes ver. Y un día, te lo prometo con todo el corazón, vas a darte la vuelta y vas a entender. Mientras tanto, descansa. Dios sigue tejiendo, incluso ahora, incluso en lo que no entiendes, incluso en ti, incluso esta noche. Y no va a soltar el hilo. Nunca lo ha soltado. Duerme tranquilo. Mañana seguimos.